Hay algo que es, bueno, bastante curioso, ¿no? Resulta que sabemos muchísimo sobre galaxias que están a millones de años luz de distancia, pero ¿qué pasa con el universo que cada uno de nosotros lleva dentro de la cabeza? Hoy nos vamos a sumergir justo ahí, en ese misterio. Vamos a explorar el increíble potencial, los rincones más oscuros y, sí, hasta las capacidades más extrañas de la mente humana. Es que es la gran ironía de la ciencia. Tenemos telescopios que apuntan al espacio para ver cómo nacen las estrellas, pero el objeto más complejo que conocemos en todo el universo, el cerebro, sigue siendo un verdadero enigma. A ver, pensemos un poco. ¿De dónde sale la conciencia? ¿Cómo se siente un recuerdo? El desafío es que lo estudiamos desde adentro, usando la misma herramienta que intentamos comprender. Es el reto definitivo. Muy bien, empecemos a desglosar esto. La historia de nuestro cerebro arranca con un poder que es, de verdad, casi ilimitado. Desde el mismísimo momento en que nacemos, venimos equipados con una máquina de aprender que tiene una capacidad asombrosa, una que de hecho nunca más volveremos a tener. Aquí va un dato que seguro sorprende a más de uno. El día que nacemos es, en cierto modo, el día en que somos más inteligentes. Un cerebro de bebé tiene el doble de neuronas que el de un adulto. El doble. Es como una esponja neuronal capaz de distinguir entre los 800 sonidos que forman todos los idiomas del mundo. Como adultos, con suerte, usamos unos 40. Con el tiempo, esa red de neuronas se va apodando, se especializa, y bueno, gran parte de ese potencial universal simplemente se va. Y para que veamos lo poco que entendemos sobre cómo funciona el cerebro, está el increíble caso de Phineas Gage. Estamos en 1848. Una explosión accidental le dispara una barra de hierro, que le entra por la mejilla, le atraviesa el cerebro y le sale por la parte de arriba del cráneo. Lo increíble no es solo que sobrevivió, es que estaba hablando minutos después y vivió 12 años más. ¿Cómo es posible que el cerebro compense un daño tan brutal? Es una de esas preguntas que nos muestra lo misterioso y resistente que es. Esta capacidad de adaptación del cerebro, su plasticidad, nos lleva a otra pregunta fascinante. ¿Qué pasa con las habilidades mentales que son extraordinarias? ¿La genialidad es un don que solo tienen unos pocos al nacer? ¿O es un potencial que está ahí, dormido, esperando a que algo lo despierte en cualquiera de nosotros? Aquí tenemos las dos caras de la moneda. Por un lado, están los prodigios, como Tanishq Abraham, que ya a los 4 años tenía un coeficiente intelectual por las nubes. Pero por otro lado, está la historia de Derek Amato, y su caso es totalmente distinto. Él no nació genio, era un tipo normal, entrenador de ventas, hasta que un día se golpeó la cabeza en una piscina. 5 días después de eso, se sentó frente a un piano y sus manos empezaron a moverse solas, como si llevara toda la vida tocando. Esa fue su primera reacción, una confusión total, o sea, ¿cómo podía ser? La teoría científica dice que el golpe le dañó una parte del cerebro llamada lóbulo temporal anterior. Y esta lesión, en lugar de quitarle algo, parece que apagó ciertas funciones que nos inhiben, permitiendo que el hemisferio derecho, el creativo, se soltara sin filtros. Su caso sugiere que estas habilidades podrían estar latentes en todos, esperando que algo simplemente active el interruptor. Pero, ¿y qué pasa si esa reorganización del cerebro no despierta un talento, sino algo mucho más siniestro? ¿Qué sucede cuando la biología parece predisponer a alguien no a la genialidad, sino, bueno, a la maldad en estado puro? Pensemos en Ted Bundy, el ejemplo clásico. El tipo era encantador, carismático, elocuente, inspiraba una confianza total. Pero detrás de esa máscara era un depredador sin una gota de empatía ni conciencia. Podía cometer los crímenes más atroces y, 1 hora después, irse al cine a comer palomitas, como si nada. Sus emociones simplemente no estaban ahí. Y aquí es donde la historia se pone de locos. Los científicos encontraron un patrón en los cerebros de psicópatas como Bundy, una actividad muy baja en la corteza orbital, que es la zona que está justo sobre los ojos y se encarga de la empatía y la moral. Bueno, pues el neurocientífico Jim Fallon estaba estudiando justo eso. Un día, revisando escáneres de control de su propia familia, encontró uno con ese patrón psicopático inconfundible. El peor que había visto. Cuando le quitó la etiqueta para ver de quién era, se quedó helado. Era el suyo. ¿Cómo puede ser?
¿por qué un hombre es un científico respetado y otro un asesino en serie, si sus cerebros se ven tan parecidos? Para el propio Dr. Fallon, la respuesta está en esa frase. La naturaleza carga el arma y la crianza aprieta el gatillo. Él está convencido de que su infancia feliz y llena de cariño fue el factor clave. La genética te puede dar una predisposición, sí, pero es el entorno lo que parece determinar el resultado. Y esto, claro, nos deja pensando en temas enormes como el destino y el libre albedrío. Y ahora vamos a entrar en un terreno todavía más extraño. Un lugar donde la mente parece funcionar más allá de los límites del cráneo. ¿Es posible que podamos percibir información a distancia sin usar para nada los 5 sentidos que conocemos? Esta historia es realmente asombrosa. En 2006, un hombre llamado Steven Williams desapareció. Un amigo suyo contactó a Angela Smith, una vidente remota. Sin tener ninguna información previa, Angela describió agua salada, una masa de tierra y que lo habían asesinado. Su información fue tan pero tan precisa que la policía logró identificar un cuerpo anónimo encontrado en la costa de la isla Catalina como el de Williams. Pero la cosa no terminó ahí. También describió un perfil del asesino que encajaba perfectamente con el hombre que al final fue arrestado. Esto podrá sonar a ciencia ficción, pero la idea se la tomaron muy en serio las superpotencias. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos lanzó en secreto el proyecto Stargate para entrenar espías psíquicos. Su misión era usar la visión remota para espionaje puro y duro. De hecho, se dice que durante la crisis de los rehenes en Irán, los usaron para intentar ver qué pasaba dentro de la embajada. Todo esto nos lleva a una pregunta fundamental, ¿no? A ver, ¿el cerebro genera la conciencia o más bien la recibe del universo? Hay una teoría que dice que el cerebro no crea la conciencia, sino que actúa como una especie de antena, sintonizando un campo de información universal, algo así como un celular conectándose al Wi-Fi. Si esto fuera cierto, podría explicar fenómenos como la visión remota. La mente no estaría adivinando, sino accediendo a información que ya existe. Y esto nos lleva a nuestro último tema, y quizás el más inquietante de todos. Si la mente puede conectarse a algo externo, ¿qué tan seguros y privados son nuestros propios pensamientos, nuestros recuerdos? O sea, ¿qué tan real es nuestra propia identidad? En 2013, un experimento demostró algo que da escalofríos. Los recuerdos son físicos y, por lo tanto, se pueden manipular. Unos científicos crearon un recuerdo de un lugar seguro en un roedor. Luego, en otro lugar diferente, le dieron una pequeña descarga eléctrica mientras, usando luz, reactivaban artificialmente las neuronas del recuerdo seguro. El resultado fue aterrador. El roedor, de repente, le tenía pánico al lugar seguro original, un lugar donde, objetivamente, nunca le había pasado nada malo. Le habían implantado un recuerdo falso. Las implicaciones de esto son gigantescas. Por un lado, se abre la puerta a curas para el estrés postraumático o incluso para revertir el Alzheimer, tratando los recuerdos como si fueran archivos digitales. Pero el peligro es igual de grande, porque si podemos eliminar un recuerdo, también podemos añadir uno. Se podrían implantar pensamientos, deseos, lealtades en la mente de alguien sin que se dé cuenta. Vamos a detenernos un segundo a pensar en esto. La suma de todas nuestras experiencias, todo lo que nos hace ser quienes somos, está en nuestros recuerdos. Y la ciencia nos está demostrando que esa base es maleable. Es básicamente hackeable. Todo lo que creemos ser, todo lo que amamos, en teoría, podría ser alterado. Y esa es la pregunta final. Si alguien editara nuestro recuerdo más feliz o nos implantara la creencia de que hicimos algo que nunca pasó, ¿cómo podríamos saber que no es real? ¿Cómo se distingue un recuerdo genuino de uno fabricado? La respuesta, muy probablemente, es que no se podría.